¿Qué pasaría si todo lo que alguna vez creíste sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá se pusiera en duda de repente en un abrir y cerrar de ojos? Este es el asombroso y espeluznante viaje de Ellen Whitfield, una mujer que estuvo clínicamente muerta durante 17 largas horas, solo para regresar con un mensaje escalofriante y alucinante que desafía todo lo que sabemos sobre la otra vida. Únase a nosotros mientras profundizamos en su experiencia escalofriante y la profunda verdad que descubrió, una revelación que tiene el potencial de cambiar la esencia misma de nuestra comprensión de la vida. Para quienes la conocieron, Ellen Whitfield fue un faro de fortaleza y devoción inquebrantable. Como madre de su amado hijo, James, y un pilar de apoyo dentro de su comunidad, la vida de Ellen estaba arraigada en un profundo amor por su familia y su fe. Encontró satisfacción en los pequeños momentos cotidianos que otros a menudo pasaban por alto. Ya sea que estuviera organizando actividades voluntarias para la iglesia local, preparando comidas para las personas sin hogar o simplemente pasando tiempo con James, su única y verdadera alegría en la vida, Ellen siempre priorizó las necesidades de los demás. Su amabilidad y desinterés eran sus señas de identidad. Todas las mañanas, Ellen recibía el día con un espíritu cálido y amoroso. «Mamá, ¿puedes hacerme esos panqueques esta mañana?», preguntaba James, con los ojos abiertos de esperanza, como si esos panqueques fueran el ingrediente secreto para un día perfecto. «Por supuesto, cariño», respondía Ellen, sonriendo cálidamente mientras preparaba la masa. «Sabes que tu mamá nunca dice que no a los panqueques». Su alegría estaba en esos momentos, el simple acto de dar, de cuidar. Pero debajo de la superficie de su vida aparentemente perfecta, algo estaba silenciosamente mal. Había habido un dolor persistente, apenas perceptible dentro de Ellen, una sensación que ella eligió ignorar. Durante días, había sentido una opresión en el pecho y su respiración se había vuelto más dificultosa, pero cada vez que sentía el dolor, lo ignoraba. ¿Solo estrés?, se tranquilizaba. «Estaré bien». Pero incluso los más fuertes entre nosotros solo pueden ignorar las señales de advertencia del cuerpo por un tiempo. No fue hasta la tarde de ese fatídico día que James empezó a notar que algo andaba mal. Cuando su madre se agachó para levantar una bolsa de la compra, vio que su rostro se tensaba de incomodidad y una sensación de inquietud lo invadió. «Mamá, ¿estás segura de que estás bien?», preguntó con una voz teñida de preocupación. Ellen le dedicó una leve sonrisa que apenas disimuló el dolor en sus ojos. «Solo un poco cansada, cariño», dijo con voz tensa pero tranquila. «No hay de qué preocuparse». James no estaba convencido. La preocupación lo carcomía. «¿Deberíamos ir al médico? Tal vez sea más grave de lo que crees». Pero Ellen desestimó su preocupación con un gesto de la mano, se enderezó y trató de recuperar la compostura. «Estoy bien», insistió con una voz todavía cálida pero con un toque de firmeza. «Preparemos la cena. Hablaremos más tarde». Esa noche, cuando se sentaron a cenar en familia, la condición de Ellen empeoró. La opresión en su pecho se intensificó y su respiración, que antes era tranquila, se volvió tensa. Cada inhalación era un esfuerzo laborioso. A mitad de una frase, las palabras vacilaron en sus labios cuando una repentina oleada de mareo la invadió. James vio el cambio en un instante. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó, con la voz temblorosa por el pánico mientras se ponía de pie, su silla chirriando ruidosamente contra el piso. Ellen abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir otra palabra, su cuerpo cedió. La silla en la que estaba sentada se estrelló contra el suelo con un ruido sordo aterrador y James corrió a su lado, con el corazón martilleándole en el pecho. «Mamá, mamá», gritó, con la voz quebrada por el miedo. La desesperación se apoderó de él mientras marcaba rápidamente el 911, con los dedos temblando incontrolablemente. «Por favor, ayuda, es mi mamá, no está respirando». El aullido de las sirenas de las ambulancias atravesó la noche silenciosa, un sonido sombrío que resonó por todo el vecindario y atrajo miradas preocupadas de los vecinos que miraban por las ventanas. Pero nadie sabía la gravedad de lo que estaba sucediendo dentro de esa casa.
En el hospital, el diagnóstico fue rápido y sombrío. Ellen había sufrido un ataque cardíaco masivo, tan grave que la supervivencia parecía imposible. A pesar de los incansables esfuerzos de los médicos, la RCP, los medicamentos y las máquinas que trabajaban a toda marcha para mantenerla con vida, su corazón simplemente se negó a comenzar a latir de nuevo. Exactamente a las 10:23 de la noche, Ellen Whitfield fue declarada clínicamente muerta. Las palabras resonaron en la mente de James, una cruel realidad que no podía comprender. «Mamá», susurró suavemente, con el corazón agitado. «¿Cómo pudo pasar esto? Ella estaba bien esta mañana. ¿Cómo pudo haberse ido?» Afuera, la luna colgaba en el cielo nocturno, silenciosa e indiferente, mientras el mundo a su alrededor cambiaba en un instante. James estaba sentado solo en la estéril sala de espera del hospital, el peso de su dolor lo oprimía. Apenas podía asimilar el hecho de que la mujer que había sido su fuerza, su constante, se había ido. Los recuerdos de su risa, su tacto suave, su fe inquebrantable se agolparon en su mente, cada uno de ellos como un doloroso recordatorio de la vida que acababan de arrebatarle. Lo que no sabía era que la historia de Ellen estaba lejos de terminar. A medida que pasaban las horas, la familia se reunió alrededor de la cama de Amira Khan, incapaz de despedirse. Nadia, la hija menor de Amira, le cogió la mano y susurró oraciones entre lágrimas. La habitación del hospital se sentía fría, completamente diferente de la calidez que Amira siempre aportaba a sus vidas. En esos momentos de tranquilidad, Ruan se encontró reviviendo cada momento que había compartido con su esposa, cada palabra de aliento, cada pieza de sabiduría que ella le había impartido. «Solo quiero un momento más con ella», susurró, con los ojos llenos del peso del dolor. «Solo una oportunidad más para decirle que la amo». Las horas posteriores al repentino declive de Amira estuvieron llenas de angustia y un dolor abrumador que parecía filtrarse en cada rincón de la habitación, sofocando todo a su paso. Su ausencia se sentía como un vacío innegable, uno que ninguna palabra podría llenar adecuadamente. Los pasillos del hospital pronto se llenaron de amigos, familiares y vecinos, todos ellos conmovidos por la calidez y la amabilidad de Amira. Sus voces estaban cargadas de dolor, y el aire a su alrededor parecía espesarse de tristeza. Amira había sido el corazón de su pequeña comunidad, una mujer cuya generosidad no conocía límites, cuyo amor se había extendido a todos los que conocía. Imaginar un mundo sin ella parecía casi imposible. A medida que pasaban las horas, las personas más cercanas a Amira comenzaron a reunirse junto a su cama, su dolor era compartido y profundamente personal. Su familia, en particular Ruan, se sentó en silencio, con los ojos fijos en la mujer que había sido su luz guía durante tanto tiempo. Aunque sabían que se estaba alejando, luchaban por comprender la realidad de eso. Amira, que había sido una constante en sus vidas, ahora se estaba desvaneciendo, y con su partida, la estructura misma de su existencia parecía desgarrarse. «Era más que una amiga», dijo Sofía, una vecina, en voz baja mientras entraba en la habitación, con el rostro pálido de dolor. «Era una madre para todos nosotros». Sus palabras quedaron flotando en el aire, cada una de ellas un recordatorio de cuán profundamente Amira había impactado a todos los que la rodeaban. La voz de Sofía se quebró por la emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras colocaba suavemente una mano sobre el hombro de Ruan. La pérdida no solo la sintió su familia, sino toda una comunidad, una que se había mantenido unida por el amor inquebrantable de Amira. Mientras la familia se sentaba junta, comenzaron a compartir historias de la mujer que los había ayudado en sus momentos más oscuros, que había celebrado sus alegrías y ofrecido consuelo durante sus penas. Con cada recuerdo, casi podían sentir su presencia nuevamente, la forma en que iluminaba una habitación con su risa o la forma en que los consolaba con un toque suave. Fue durante estos momentos de narración que la profundidad de su ausencia comenzó a calar de verdad. La habitación, una vez llena de la energía de Amira, ahora se sentía inexplicablemente más fría y vacía. Su calidez, su amabilidad, habían desaparecido, dejando atrás solo la quietud del dolor. Una de las amigas más cercanas de Amira,
al enterarse de su muerte, fue al hospital a presentar sus respetos. Llevó una Biblia pequeña y desgastada, que Amira le había regalado años atrás. La colocó sobre la mesilla de noche y recitó pasajes en voz alta, con la esperanza de brindar consuelo. ¿Recuerdas aquella vez que me llevó en un vehículo en medio de una tormenta de nieve? Se rió entre lágrimas Farah, la prima de Nadia. Casi nos salimos de la carretera, pero ella se rió y dijo, si chocamos, será una historia para contar. Unas cuantas risas agridulces resonaron en la habitación, el recuerdo del contagioso sentido del humor de Amira y su capacidad para encontrar la luz en las situaciones más oscuras ofrecieron un breve momento de consuelo ante un dolor tan profundo. Los recuerdos de su vida, su risa, su amor, eran todo lo que les quedaba a lo que aferrarse. Incluso en ese breve momento de ligereza, el dolor que llenaba cada rincón de la habitación era imposible de ignorar. Pero por mucho que se rieran o lloraran, nadie podía negar la verdad, la muerte de Amira había creado un enorme vacío en sus vidas. Ruan, en particular, sentía el peso de ello con más intensidad. ¿Cómo podía continuar sin ella? ¿Cómo podía seguir adelante en un mundo en el que no escucharía su voz reconfortante ni sentiría el tacto tranquilizador de su mano? Las preguntas resonaban en su mente, carcomiéndolo con una fuerza implacable. No podía comprender la vida sin ella a su lado. El hecho era que la medicina tenía sus límites. Varios médicos y enfermeras hablaron con Ruan y la familia, explicándoles la gravedad de las heridas de Amira y las medidas que habían tomado para intentar reanimarla. Sus palabras fueron clínicas, salpicadas de términos como daño cerebral irreversible y ninguna posibilidad de recuperación. Pero para la familia, era como si estuvieran escuchando estas explicaciones a través de una niebla. Ninguna racionalización podría hacer que la realidad de la situación fuera más fácil de soportar. El momento más emotivo llegó cuando el hijo menor de Amira, demasiado pequeño para entender lo que estaba pasando, preguntó, ¿cuándo se despertará mamá? La pregunta provocó una nueva ola de lágrimas en todos. Para ellos, la respuesta era simple pero desgarradora, nunca. O eso creían. Sin embargo, por mucho que Ruan quisiera aferrarse a ella, encontrar alguna manera de revertir lo inevitable, sabía en el fondo que tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Tenía que ser fuerte, no solo por él mismo sino por todos los que amaban a Amira. En lo más profundo de su dolor, había un reconocimiento silencioso de que la vida, sin importar cuán frágil fuera, tenía que continuar. Ruan estaba lleno de ira, confusión y profunda tristeza. Se preguntaba una y otra vez por qué se habían llevado a su esposa tan repentinamente. ¿Por qué la mujer que siempre había estado allí para él ahora se había ido? Rezaba, pidiendo respuestas, una señal, cualquier cosa que pudiera aliviar su dolor. Tim apretó la mano de su madre, su corazón todavía latía aceleradamente por la incredulidad. La miró a los ojos, buscando algún indicio de lo que acababa de suceder, tratando de reconciliar a la mujer que tenía frente a él con la madre que se había estado preparando para perder. Pero esto era diferente. Velma había regresado, pero no de la misma manera. Había una profunda paz en ella ahora, una claridad innegable en su presencia. «Mamá», susurró Tim de nuevo, con la voz temblorosa, «¿qué viste? ¿Qué había más allá?» Velma cerró los ojos por un momento, como si ordenara sus pensamientos, antes de hablar con una suavidad que tenía una profundidad que él nunca antes había escuchado de ella. «No fue lo que esperaba, Tim. Pensé que sería el final, ¿sabes? Pero no lo fue. Fue como ser parte de algo más grande. Sentí amor, mucho amor. Era como una luz que estaba en todas partes, en todo, y yo estaba envuelta en ella. Había voces, pero no palabras. Solo comprensión. No estaba sola. Estaba con algo más grande que yo. No puedo explicarlo, pero es como si me vieran de verdad, por primera vez». La familia escuchó en silencio atónito, pendientes de cada palabra. Sus palabras, aunque etéreas y difíciles de comprender por completo, parecían contener una verdad innegable,
una que trascendía los límites de su comprensión. El médico, aunque todavía intentaba procesar la situación, no podía negar la profundidad de la voz de Velma. Algo le había sucedido, algo que iba más allá de cualquier explicación médica. No sé cómo explicarlo, continuó Velma, con voz suave pero segura, pero sé que no estaba lista para irme. Sé que hay más cosas que hacer aquí. Me trajeron de vuelta por una razón. Tim se inclinó hacia ella, incapaz de apartar los ojos de ella. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa para ti? Velma sonrió, la misma sonrisa amable que lo había consolado toda su vida. Significa que la muerte no es el final, Tim. Significa que el amor nunca muere y que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Lo he visto y ahora lo sé con cada parte de mí. Estoy aquí por una razón y voy a aprovechar al máximo el tiempo que me quede. Todos somos parte de algo más grande. Y eso es todo lo que realmente importa. La familia se quedó asombrada, una sensación de paz se apoderó de la habitación a pesar del impacto de todo lo que había sucedido. No había palabras para describir por completo el milagro que acababa de ocurrir. Solo hubo un silencioso reconocimiento de que lo imposible había sucedido. Velma, a quien habían perdido, ahora estaba de regreso, no solo viva en cuerpo, sino transformada en espíritu. El doctor finalmente habló, su voz reverente, como si no le hablara a un paciente sino a algo más. Yo, no sé qué decir. Lo que presenciamos hoy va en contra de todo lo que sabemos, todo lo que entendemos sobre la vida y la muerte. Pero puedo decirle esto, lo que está describiendo está más allá de cualquier explicación médica. Es milagroso. Velma lo miró a los ojos y asintió. Lo sé, doctor. Lo sé. Para Tim, las compuertas del dolor y la alegría chocaron en ese momento. Su madre había regresado, pero era diferente, cambiada, más sabia y más en paz de lo que la había visto antes. Y aunque el camino por delante estaría lleno de preguntas, ahora sabía, sin la menor duda, que la vida era mucho más que el mundo físico que veían a su alrededor. Había algo más profundo en juego, algo que los unía a todos de maneras que no podían comprender por completo. A medida que pasaban las horas, la familia seguía reuniéndose alrededor de Velma, llena de asombro y gratitud. El milagro que habían presenciado no podía explicarse, pero había alterado para siempre su percepción de la vida y la muerte. Y en los días y meses siguientes, cuando Velma se recuperara y compartiera más de su experiencia, serviría como recordatorio de que el amor, la fe y la esperanza son fuerzas mucho mayores que cualquier cosa que el mundo pueda comprender. La familia se reunió a su alrededor en un silencio atónito, cada uno luchando por procesar el extraordinario evento que acababa de desarrollarse, el milagroso regreso de Ellen, su notable experiencia y las profundas implicaciones de lo que había sucedido. Los médicos, todavía conmocionados por el inexplicable milagro que acababan de presenciar, reanudaron su trabajo, tomando más lecturas y ajustando sus equipos. Pero la atmósfera en la habitación había cambiado de una manera que no podían capturar con sus instrumentos. El zumbido clínico de las máquinas, el ambiente estéril que alguna vez dictaba el ritmo del espacio, ya no parecía tener ningún significado. Lo que importaba, lo que realmente importaba, era que Ellen había regresado, y la experiencia que traía consigo había despertado algo profundo en todos los presentes. En el silencio que siguió, el peso del momento se asentó. Michael, con su voz apenas por encima de un susurro, se inclinó más cerca, sus ojos llenos de asombro y maravilla. ¿Crees que hay más en la vida de lo que podemos ver? ¿Más de lo que entendemos? Su pregunta quedó suspendida en el aire, vulnerable y cruda, una reflexión tranquila sobre la inmensidad de lo desconocido. Ellen lo miró a los ojos con ojos que parecían ver más allá del momento, su expresión profunda y conocedora. Sí, Michael. Creo que hay mucho más de lo que podemos imaginar. Y creo que, tal vez todos estamos empezando a entenderlo. Su voz era tranquila pero llena de la sabiduría de algo más grande, algo no dicho.
La habitación quedó en silencio, pero no fue un silencio vacío, fue una pausa profunda, compartida entre todos ellos. Un momento de conexión que trascendió la necesidad de palabras. Ellen había regresado de algo más allá de este mundo, pero a su regreso también había traído consigo una nueva comprensión de la vida, una que nadie podía explicar por completo, pero que todos sentían. El milagro no estaba solo en su reanimación, sino en la verdad que llevaba consigo, una verdad que había tocado el aire de la habitación, una verdad que permanecería mucho después de que los médicos y las enfermeras se hubieran ido. La familia permaneció allí, todavía en estado de shock, luchando por reconciliar la realidad de la presencia de Ellen con la increíble historia que ahora estaba contando. Nada de eso tenía sentido. No se suponía que estuviera viva, pero allí estaba, compartiendo una experiencia que desafiaba toda lógica, todo entendimiento. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras hablaba, su voz temblaba levemente mientras el peso de sus palabras se posaba sobre ellos. Vi gente que no había visto en años, seres queridos, comenzó Ellen, su voz se fue haciendo más tranquila con la profundidad emocional de su recuerdo. Estaban esperándome justo más allá de la luz. Y allí, parada frente a mí, estaba mi madre. Su voz se quebró cuando pronunció el nombre de la mujer que había sido el corazón y el alma de su familia. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras continuaba, sus emociones a flor de piel. Parecía tan feliz, tan en paz. Su sonrisa, nunca había visto nada igual. Era como si se hubiera quitado de encima todas las cargas de la vida. Estaba radiante, resplandeciente. Y podía sentir todo el amor y la calidez que siempre me había dado, incluso en vida. Extendió los brazos, dándome la bienvenida, y por un momento, pensé que podría quedarme allí para siempre. Ellen hizo una pausa, secándose una lágrima de la mejilla, con la mano temblorosa mientras trataba de estabilizarse. Pero entonces, había algo más, continuó, su voz ahora más suave, teñida de tristeza. Algo que tiró de mi corazón, que me hizo volver. La expresión de mi madre se suavizó y me habló con esa voz tranquila y tranquilizadora que siempre he conocido. Vuelve, Ellen. Michael te necesita. Su voz se entrecortó en las últimas palabras, el peso del mensaje se instaló. La habitación pareció contener la respiración mientras Ellen miraba hacia abajo, con las manos entrelazadas con fuerza en su regazo. No quería dejarla, Michael. Quería permanecer en esa paz, sentir su calidez y el amor que la rodeaba. Allí era perfecto, libre de dolor, libre de preocupaciones. Pero entonces, te vi. Su voz vaciló mientras pronunciaba las palabras que contenían el peso de su decisión. Michael le apretó la mano con más fuerza, con el corazón dolorido mientras la escuchaba. Las lágrimas de Ellen fluyeron libremente ahora mientras continuaba, la profunda emoción en su voz reflejaba la profundidad de su conexión con él. Te vi, Michael. De pie allí, perdido, roto, solo. Podía sentir tu dolor, tu angustia. Era como si pudiera ver cada momento por el que has pasado, cada vez que te has sentido abandonado o herido. Y sabía, en el fondo, que no estabas listo para perderme. No así. Todavía no. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta y luchó por encontrar las palabras para expresar la confusión que sentía en su interior. No podía dejarte, Michael. Siempre has sido mi mundo. Y mi madre lo sabía. Sabía que me necesitabas y me hizo prometer que volvería. Me dijo, vuelve, Ellen. Tienes más cosas que hacer. Michael te necesita. Ellen hizo otra pausa, con el rostro marcado por el dolor de ese momento, dividida entre dos mundos, cada uno de los cuales le ofrecía algo que anhelaba pero que no podía conservar. Era la decisión más difícil que había tomado en su vida y, sin embargo, sabía lo que tenía que hacer. Pero en el fondo sabía que tenía que volver. Para ser la madre, la hija, la persona que todos necesitan en sus vidas. Y ahora estoy aquí, Michael, tal como dijo mi madre. Estoy aquí y no me voy.
Su voz estaba llena de convicción ahora, y aunque las lágrimas fluían libremente, había una sensación de paz que se había instalado en su corazón. Ella había tomado su decisión, y con ella, había regresado no solo del borde de la muerte, sino de un lugar de profunda comprensión de que la vida, con toda su belleza y dolor, era algo mucho más grande de lo que jamás habían imaginado. Tim, abrumado por la emoción, no podía hablar. Solo podía sentir, con el pecho apretado por el amor y el alivio tan poderosos que sentía que su corazón iba a estallar. Las palabras que ella acababa de pronunciar, el recuerdo de la abuela y la abrumadora sensación de conexión entre ellos llenaron la habitación. Por primera vez en tantas horas, fue como si el peso de todo se hubiera levantado. Habían regresado juntos del borde de un milagro. La habitación estaba llena de una comprensión silenciosa, un sentimiento compartido de asombro ante la magnitud de la experiencia de Lie. El rostro de Tim se contrajo por la emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su madre. Su corazón se había roto cuando pensó que la había perdido para siempre, pero ahora, al escuchar sus palabras, sintió una profunda sensación de gratitud. Era como si todo hubiera conducido a este momento, un mensaje de más allá de la vida misma, llamando a Lie de regreso por una razón. Su voz temblaba mientras hablaba, luchando por contener el torrente de emociones dentro de él. Hizo una pausa por un momento, sus ojos se desviaron como si ella estuviera una vez más revisando el espacio etéreo del que acababa de emerger. No fue solo luz, continuó, su voz se hizo más fuerte, llena de respeto. Había una luz radiante, pero no era el tipo de luz que uno se imagina, brillante y dura. No, esta luz era diferente. Estaba viva. No se parecía a nada que hubiera visto antes. Se sentía como si fuera consciente. Era cálida, como una manta que me envolviera. Y estaba llena de amor. Podía sentirla, no con mis sentidos, sino con mi alma. No me hablaba con palabras, sino con emociones, con sentimientos que eran tan poderosos que estaban más allá de la comprensión. Me decía con suavidad pero con firmeza que no era mi momento, que no estaba destinada a quedarme todavía. La habitación se sentía cargada de una energía que ninguno de ellos había experimentado jamás. La voz de Lie era tranquila, pero transmitía una profunda sensación de paz, como si estuviera tratando de compartir algo de otro mundo, algo más allá de lo que cualquiera podría entender. Los médicos se miraron entre sí en estado de shock, luchando por darle sentido a lo que Lie estaba diciendo en comparación con lo que acababan de ver. Nada cuadraba. Lie no estaba destinada a estar viva, pero ahí estaba, contando una historia que nadie podía explicar. Sus ojos se llenaron de emoción mientras continuaba, su voz temblaba levemente. Vi gente que no había visto en años, seres queridos. Me estaban esperando más allá de la luz. Y allí, parada frente a mí, estaba la abuela. Su voz se quebró por la emoción cuando mencionó a la abuela que mantenía unida a la familia. Se veía tan feliz, tan en paz, su sonrisa. Nunca había visto nada igual. Era como si le hubieran quitado el peso del mundo de encima. Estaba radiante, resplandeciente. Y podía sentir todo el amor y la calidez que siempre me había dado. Extendió sus brazos, dándome la bienvenida, y por un momento, pensé que podría quedarme allí para siempre. Lie hizo una pausa, secándose una lágrima de la mejilla, sus dedos temblaban. Pero entonces hubo algo más, algo que tiró de mi corazón. La expresión de la abuela se suavizó y me habló con esa voz tranquila y reconfortante que siempre he conocido. Vuelve, Lie. Tim te necesita. Las palabras parecían flotar en el aire, más pesadas que cualquier cosa que hubiera escuchado jamás. No quería dejarla, Tim. Quería quedarme con la abuela, sentir su calidez y el amor que la rodeaba. Era perfecto allí, tranquilo, libre de dolor. Pero entonces te vi. La voz de Lie vaciló y apretó la mano de Tim con fuerza, sus lágrimas ahora fluían libremente. Te vi, Tim, allí de pie, perdido, roto, solo.
Podía sentir tu dolor, tu angustia. Era como si pudiera ver cada momento por el que has pasado, cada vez que te han herido o te has sentido abandonado. Y sabía en el fondo que no estabas listo para perderme. Todavía no, no de esta manera. Se le cortó la respiración y se esforzó por encontrar las palabras, cada una envuelta en capas de emoción. No podía dejarte, Tim. Siempre has sido mi mundo. Y la abuela lo sabía. Sabía que me necesitabas y me hizo prometer que volvería. Me dijo, vuelve, Lie. Tienes más cosas que hacer. Tim te necesita. Lie hizo una pausa de nuevo, su rostro mostraba el profundo dolor de ese momento. Dividida entre dos mundos, fue la decisión más difícil que había tenido que tomar en su vida. Pero en el fondo sabía que tenía que volver, ser la madre, la hija, la persona que todos necesitan en sus vidas. Y ahora aquí estoy, Tim, tal como dijo la abuela, estoy aquí y no me voy. Tim, abrumado por la emoción, no podía hablar. Solo podía sentir, con el pecho apretado por un amor y un alivio tan poderosos que parecía que su corazón iba a estallar. Las palabras que ella acababa de pronunciar, el recuerdo de la abuela y la abrumadora sensación de conexión entre ellos llenaron la habitación. Por primera vez en tantas horas, era como si el peso de todo se hubiera levantado. Habían regresado juntos del borde de un milagro. La habitación estaba llena de una comprensión silenciosa, un sentimiento compartido de asombro ante la magnitud de la experiencia de Lie. El rostro de Tim se retorció por la emoción, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba a su madre. Su corazón se había roto cuando pensó que la había perdido para siempre, pero ahora al escuchar sus palabras, sintió una profunda sensación de gratitud. Era como si todo hubiera conducido a este momento, un mensaje de más allá de la vida misma llamando a Lie de regreso por una razón. Su voz temblaba mientras hablaba, luchando por contener el torrente de emociones en su interior. Sabía que no me dejarías, mamá, susurró, su voz cargada de emoción. Nunca pensé que lo harías. Siempre dijiste que lucharías por nosotros, lucharías por mí, sin importar lo que pasara. Yo, no podía perderte, no de esa manera. Le apretó la mano como si reafirmara el vínculo entre ellos, uno que nunca podría romperse, sin importar la distancia entre la vida y la muerte. Lie sonrió débilmente, aunque había cierta calma pacífica en su expresión que dejaba en claro que ya no tenía miedo de lo que deparara el futuro. Estoy aquí, Tim. No me iré a ninguna parte. Siempre estaré aquí, le aseguró, con la voz tranquila como si su viaje a través de lo desconocido le hubiera dado una comprensión que era imposible de articular con palabras. Era como si hubiera entrado en otro reino, hubiera experimentado algo más allá de la comprensión humana y hubiera regresado con un mensaje no solo para su hijo, sino para todos los que estaban en la habitación. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, llenas de significado, como si llevaran una verdad demasiado profunda para que alguien pudiera comprenderla por completo. Aunque el personal aún tenía dudas, no podía ignorar la calma que llenaba la habitación, el claro vínculo entre madre e hijo y el innegable poder de lo que Lie había pasado. Nadie podía negar que no había regresado con una segunda oportunidad de vida. Había regresado con un mensaje que iba más allá de la vida misma. La noticia del milagroso regreso de Lie se extendió como un reguero de pólvora por toda la comunidad. Parecía que los límites entre la vida y la muerte se habían borrado temporalmente y lo imposible se había convertido en realidad. La historia de Lie, aunque increíble, resonó profundamente en la gente de una manera que nadie podría haber anticipado. No fue solo el milagro médico lo que capturó la atención de la comunidad, sino el mensaje que trajo consigo, uno que transformaría las vidas de quienes la escucharan. Las líneas telefónicas zumbaban sin parar y su casa pronto se llenó de visitantes, amigos, vecinos e incluso desconocidos, curiosos por escuchar de primera mano su experiencia. Médicos, enfermeras e incluso las personas más escépticas se acercaron a la puerta de Lie con la esperanza de entender cómo alguien podía desafiar las probabilidades y regresar del borde de la muerte. El personal del hospital, que había sido parte del milagro médico,
compartió sus propios relatos de la desconcertante recuperación. Nunca habíamos visto algo así, dijo una enfermera, todavía asombrada. Su corazón se había parado durante más de 17 horas. Era una imposibilidad médica, y luego se despertó. Pero lo que realmente cautivó a quienes vinieron a escuchar a Lie no fue solo la naturaleza milagrosa de su regreso, sino el mensaje que trajo consigo. Lie sintió una abrumadora sensación de propósito. Lie estaba convencida de que su supervivencia no fue un accidente. Me enviaron de regreso por una razón, decía a menudo. Hay un mensaje que necesito compartir, y no descansaré hasta que haya hecho lo que estaba destinada a hacer. Su primer paso fue reconectarse con su familia. La experiencia cercana a la muerte los había acercado más que nunca, y sus vínculos se habían fortalecido con la terrible experiencia. Lie pasó horas con su hijo, Tim, y sus nietos, compartiendo historias, riendo y atesorando los momentos que habían pasado juntos. Cuando Lie se sintió lo suficientemente fuerte, se puso de pie ante una reunión en su iglesia, el lugar donde una vez había encontrado consuelo y fuerza. Su voz era firme pero suave, como si hubiera ganado una profunda claridad después de su tiempo lejos. El amor es lo que importa, dijo a la congregación, sus palabras resonaban con un sentido de urgencia, no miedo, ni arrepentimiento, solo amor. El amor es la fuerza que nos une, que nos trae de regreso de la oscuridad. Pasamos tanto tiempo preocupándonos por el pasado o temiendo el futuro, pero nos olvidamos de vivir en el presente, de amarnos unos a otros como somos. Dejen de lado sus rencores, perdonen a quienes los han lastimado, aprecien a las personas que aprecian porque la vida es frágil. Puede cambiar en un instante. Sus palabras eran sencillas, pero llevaban el peso de toda una vida de experiencias y revelaciones. Mientras Lie hablaba, su voz estaba llena de una fuerza serena, del tipo que solo puede poseer alguien que ha visto el otro lado de la vida y ha regresado. Su mensaje era de redención, de sanación y de la importancia de la conexión, tanto con los demás como con uno mismo. Para quienes la escuchaban, era imposible ignorar la profunda verdad que se escondía tras su mensaje. Cuando la multitud se fue, muchos se alejaron sumidos en sus pensamientos, reflexionando sobre sus propias vidas. Las palabras de Lie habían tocado una fibra sensible, recordándoles a todos lo que realmente importa, la conexión humana y el amor. El impacto de su mensaje se extendió mucho más allá de la iglesia. Una vecina, Mary, que siempre había sido muy cercana a Lie, compartió cómo la historia la había inspirado a reconectarse con su hermana distanciada. No había hablado con ella en años, admitió Mary, con la voz llena de emoción. Nos peleamos por algo tan trivial, pero escuchar la historia de Lie me hizo darme cuenta de cuánto tiempo había perdido guardando ese rencor. La vida es demasiado corta para esto. La llamé en cuanto salí de la iglesia y hablamos durante horas. Fue como si no hubiera pasado el tiempo en absoluto. Mary no estaba sola en su nueva perspectiva. Otros también comenzaron a comunicarse con familiares y amigos de los que se habían distanciado, motivados por la historia de Lie. Llamé a mi mejor amiga, confesó otra vecina, Susan. No habíamos hablado en meses debido a un malentendido, pero después de escuchar a Lie, supe que no podía permitir que cosas insignificantes nos separaran. Lloramos juntas por teléfono y sentimos que nos habían quitado un peso de encima. El mensaje de Lie resonó en la comunidad como una piedra arrojada a un estanque, tocando vidas de maneras que nadie podría haber predicho. Las familias se recompusieron, las relaciones se repararon y las personas comenzaron a vivir con un renovado sentido de propósito. Muchas de las iglesias locales y centros comunitarios organizaron grupos de apoyo, animando a los miembros a compartir sus historias y practicar el perdón en un mundo tan a menudo lleno de división. El viaje de sanación, transformación y compasión de Lie se convirtió en un faro de esperanza para quienes la rodeaban. Su experiencia cercana a la muerte, que inicialmente la había conmocionado a ella y a su comunidad, ahora se convirtió en una fuente de profunda inspiración. A medida que pasaban las semanas, los cambios en su salud reflejaban los cambios profundos en las vidas de las personas con las que tuvo contacto.
El efecto dominó de su mensaje de amor y perdón se extendió más allá de los límites de su ciudad. Los vecinos que alguna vez habían sido distantes o incluso enfrentados ahora forjaron conexiones más fuertes y significativas. El simple acto de estar atentos unos a otros, de ofrecer una sonrisa o un oído atento, se convirtió en parte del tejido diario de sus vidas. La humilde e inquebrantable creencia de Lie en el poder transformador del amor se convirtió en el hilo que unió a su comunidad. El mensaje de Lie, compartido con sinceridad y humildad, tocó los corazones de muchos. Sus palabras no eran solo lugares comunes, eran la esencia de su experiencia vivida. Lie habló desde un lugar de profunda comprensión, después de haber visto el otro lado de la vida y haber regresado para ofrecer a quienes aún caminan por la tierra una visión de lo que realmente importa, la conexión humana, el amor y el perdón. El altruismo de Lie no se detuvo en sus palabras. Sus acciones dijeron mucho sobre su carácter. Se entregó por completo a ayudar a los demás, ya fuera a través del voluntariado, ofreciendo apoyo emocional o escuchando a quienes sufrían. Se convirtió en una figura de confianza en su comunidad, una encarnación viviente de la bondad y la compasión. Su libro, que ofrecía un relato sin adornos de su experiencia cercana a la muerte, se convirtió en una fuente de consuelo para los lectores de todo el mundo. Pero lo que lo hizo aún más notable fue su decisión de donar todas las ganancias a la caridad. Este simple acto de regalar el dinero simbolizó el corazón de su mensaje: el amor se trata de dar, no de recibir. El impacto de la historia de Lie fue de largo alcance. Su influencia creció, no solo entre quienes la experimentaron de primera mano, sino también en la comunidad científica. Los investigadores, intrigados por la profundidad de su experiencia, la buscaron con la esperanza de comprender los misterios que había encontrado. Aunque se mostraban escépticos ante sus afirmaciones, reconocieron que la experiencia de Lie tenía un valor que iba más allá del alcance de la ciencia convencional, era un testimonio de las fuerzas inexplicadas que gobernaban la vida y la muerte. Sin embargo, para Lie, el verdadero significado de su viaje no fue responder preguntas científicas ni obtener reconocimiento, sino ver cómo las vidas de quienes la rodeaban cambiaban gracias al mensaje simple pero profundo que compartió: el amor y la conexión importan por encima de todo. Su transformación no fue solo personal, sino que había encendido un movimiento, recordando a todos que lo más importante en la vida es el amor que damos y recibimos. En un mundo a menudo definido por la división y la incertidumbre, Lie se había convertido en un testimonio viviente del poder de la unidad, el perdón y el amor. Había encontrado su propósito, al hacerlo, había encendido una chispa que seguiría ardiendo con fuerza durante generaciones. Su inquebrantable creencia en el poder de la generosidad se hizo más fuerte con el paso de los años. La influencia de Lie solo se profundizó, ya sea a través de sus conferencias, su trabajo de caridad o las palabras que compartió en su exitoso libro. Lie había tocado la vida de miles de personas y su legado sería uno que seguiría inspirando a las generaciones venideras. Habían pasado años desde el milagroso regreso de Lie de la muerte, pero los recuerdos de su viaje seguían vivos y claros en su mente. Una tarde, mientras estaba sentada para una entrevista, reflexionando sobre el camino que había recorrido, la voz de Lie era tranquila pero imbuida de una profunda sabiduría que provenía de experimentar algo mucho más allá de lo ordinario. Si mi historia puede ayudar a una sola persona a encontrar la paz, dijo suavemente, con la mirada distante pero llena de propósito, entonces todo habrá valido la pena. Sus palabras, simples pero profundas, llevaban el peso de una vida transformada por un encuentro con lo desconocido. Para Lie, la idea de que su experiencia tenía el potencial de ofrecer consuelo, curación o incluso una sensación de comprensión a otra persona era más significativa que cualquier cosa que pudiera haber imaginado antes de su experiencia cercana a la muerte. Su milagroso regreso había desafiado todas las expectativas médicas, dejando atónitos a quienes lo habían presenciado. Los médicos y enfermeras que habían estado presentes cuando su corazón inexplicablemente comenzó a latir de nuevo hablaron de su caso como uno de los más misteriosos y desconcertantes que habían conocido. Pero para Lie, su regreso no era una cuestión de ciencia. Era un mensaje de algo más grande,
Un mensaje que iba más allá de la comprensión humana y tocaba la esencia misma de lo que significa estar vivo. He aprendido que la vida es frágil y nunca podemos darla por sentada, decía a menudo. Pero también sé que el amor es la fuerza que nos une a todos. Es lo único que perdura más allá de todo lo demás. La comprensión de la vida de Lie había cambiado radicalmente. Si antes había visto el mundo a través de una lente más convencional, ahora lo veía a través de los ojos de alguien que había vislumbrado la eternidad, alguien que había tocado el límite entre la vida y la muerte y había regresado con un mensaje que resonaba más profundamente de lo que cualquier filosofía o religión pudiera explicar. Con los años, Lie aprendió a apreciar los pequeños momentos, la risa de los niños, el abrazo de un ser querido, las reflexiones tranquilas. Se dio cuenta de que esas eran las cosas que realmente importaban. Las tensiones cotidianas, las discusiones y los pequeños agravios parecían triviales comparados con la profunda verdad que había descubierto. La vida es fugaz, pero el amor es eterno. Al reflexionar sobre su viaje, a menudo reflexionaba sobre la eternidad. Pensamos en la eternidad como una idea lejana, dijo en una entrevista, pero no está ahí afuera. Está con nosotros. Está en cada acto de bondad, cada momento de compasión, cada vez que elegimos amar. Sus palabras tenían un poder silencioso, como si hubiera adquirido una comprensión más profunda de la vida y ahora se sintiera obligada a compartirla. Su mensaje era simple, pero resonó profundamente en todos los que lo escucharon: la vida es fugaz, pero el amor perdura para siempre. Estas palabras se convirtieron en su mantra, su principio rector y el corazón de todo lo que hacía. Lie se había convertido en una encarnación viviente de la lección que había aprendido durante su tiempo en el otro lado, que el amor es la verdad última. Es la fuerza que nos une, que da sentido a nuestras vidas y que perdura incluso después de la muerte. Una tarde, mientras trabajaba como voluntaria en un refugio local, conoció a una mujer llamada María, cuyo esposo acababa de fallecer. María estaba sentada sola en un rincón, con los ojos vacíos de dolor. Lie estaba sentada a su lado, ofreciéndole una sonrisa amable y una presencia tranquila. Sé que no lo parece ahora, dijo Lie en voz baja, con la voz llena de empatía, pero el tiempo tiene una forma de curar incluso las heridas más profundas. He estado donde tú estás, sintiéndome perdida, sintiendo que nada volverá a estar bien. Pero créeme, un día volverás a ver la luz. Encontrarás una manera de vivir con el dolor, y no te dolerá tanto. María la miró, con lágrimas en los ojos. ¿Cómo lo sabes?, susurró. Lie respiró profundamente, recordando su propio viaje. Porque regresé de la muerte, María. Regresé con un mensaje, un recordatorio de que la vida es preciosa y vale la pena vivirla, incluso en los momentos más difíciles. Te curarás, te lo prometo. A medida que pasaban los días, María volvía al refugio a menudo, buscando la guía de Lie. Lentamente, pero con seguridad, María comenzó a encontrar consuelo, curación y esperanza una vez más. Su salida de la oscuridad, al igual que Lie había encontrado la suya, fue un viaje en sí mismo. Fueron momentos como estos los que le recordaron a Lie el verdadero propósito de su segunda oportunidad en la vida: ayudar a otros a encontrar la paz y la curación, tal como ella lo había hecho. Un día, mientras Lie reflexionaba sobre su propio viaje, compartió un pensamiento con Tim, que siempre había estado a su lado. Tim, sabes, dijo en voz baja, cuando estaba acostada allí, nunca imaginé que yo sería la que ayudaría a los demás. Pensé que simplemente podría vivir mi vida de nuevo y que eso sería suficiente. Pero ahora veo que mi propósito es mucho más grande que yo. Se trata de asegurarme de que las personas sepan que no están solas, que no importa lo que pase, siempre hay esperanza. Tim, mirando a su madre con profunda admiración, respondió: siempre has sido más fuerte de lo que creías, mamá. Creo que siempre has tenido ese propósito dentro de ti. Solo necesitabas el momento adecuado para encontrarlo. Lie sonrió, una sensación de satisfacción la invadió. Tal vez tengas razón. Tal vez siempre estuvo allí.
Pero ahora que lo he encontrado, no voy a dejarlo ir. Con el paso del tiempo, su notable viaje y las profundas ideas que compartió se convirtieron en un tema de profundo interés, generando conversaciones en varios campos, desde la espiritualidad hasta la ciencia. La gente quedó fascinada con su experiencia, que parecía desafiar todo lo que creían saber sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Era una historia que desdibujaba las líneas entre lo tangible y lo intangible, lo conocido y lo desconocido. Un día, Lie recibió una llamada que ampliaría aún más los límites de su historia. La doctora Evelyn Carter, una reconocida neuróloga con un gran interés en las experiencias cercanas a la muerte, se puso en contacto con Lie para explorar su caso más a fondo. La doctora Carter había estado estudiando los aspectos neurológicos y psicológicos de los fenómenos cercanos a la muerte durante años, y la experiencia de Lie parecía ofrecer una oportunidad única para obtener una perspectiva científica innovadora. Lie, tu caso desafía todo lo que entendemos sobre la actividad cerebral y la muerte, dijo la doctora Carter durante su primera reunión. ¿Estarías dispuesta a compartir más detalles para nuestra investigación? Estamos tratando de entender cómo pueden ocurrir tales experiencias en ausencia de la función cerebral. Lie se detuvo un momento, con los ojos pensativos. Nunca había imaginado que su experiencia personal algún día se convertiría en un tema de investigación científica. Pero algo en el enfoque de la doctora Carter, respetuoso y fascinante a la vez, la hizo sentir a gusto. Si mi historia puede ayudar a otros a entender el poder de la fe y los misterios de la vida, con gusto la compartiré, respondió Lie, con voz firme y sincera. Con eso, comenzó una colaboración que tendería un puente entre la ciencia y la espiritualidad, combinando el rigor de la investigación con la profundidad de la experiencia de primera mano de Lie. Las dos mujeres, aunque de mundos diferentes, se encontraron explorando las mismas preguntas, cada una aportando una perspectiva única. La doctora Carter, cuya carrera se había basado en la creencia de que la mente y el cuerpo podrían eventualmente ser comprendidos completamente a través de la ciencia, sintió una profunda inquietud. ¿Se podrían explicar completamente tales experiencias mediante el cerebro, o había algo más allá del alcance de la ciencia moderna? No podía negar que había un elemento inexplicable en el relato de Lie, algo que la ciencia no podía categorizar fácilmente. Durante una de sus sesiones, Lie describió lo que había sentido durante su tiempo más allá de la vida, como le gustaba llamarlo. Recuerdo sentirme como si estuviera flotando, separada de mi cuerpo, dijo, con voz suave pero llena de emoción. Y entonces me sentí atraída por esa luz. No se parecía a ninguna luz que hubiera visto antes. Estaba viva. No era simplemente brillante, era cálida, llena de amor, y me envolvía como un abrazo. La doctora Carter escuchó atentamente, su mente se llenó de pensamientos sobre las implicaciones de lo que Lie estaba diciendo. Ese era el tipo de descripción que coincidía con numerosos relatos de experiencias cercanas a la muerte registrados a lo largo de la historia. Sin embargo, lo que diferenció el relato de Lie no fue solo la luz, sino el mensaje que había recibido durante su experiencia. Lo que más me impacta, dijo la doctora Carter después de una pausa, es el mensaje que recibió, el amor por encima de todo. Este concepto parece ser universal en todas las culturas y experiencias individuales, pero es profundamente personal para cada persona que lo encuentra. ¿Cómo cree que ese mensaje ha impactado su vida? Lie sonrió suavemente, con la mirada distante mientras reflexionaba sobre la pregunta. No se trata solo de la luz, doctor, dijo, con voz firme pero llena de asombro. Se trata de la paz abrumadora, la conexión que sentí. Era como si fuera parte de todo y de todos. Las palabras no alcanzan para capturar la profundidad de eso, pero era como si la luz y el amor fueran una sola cosa. No era solo una sensación, era una comprensión. Comprendí que todo lo que hacemos en esta vida, todo lo que pasamos, tiene el propósito de enseñarnos sobre el amor. La doctora Carter asintió, claramente conmovida por las palabras de Lie. Como científica, había estudiado innumerables casos de experiencias cercanas a la muerte, pero el relato de Lie resonó en ella de una manera que era difícil de explicar.
Había algo trascendente en ello, algo que iba más allá de los límites de lo que la ciencia podía medir. Sin embargo, la doctora Carter sabía que tenía que haber una explicación científica para lo que ocurrió, una forma de entender cómo el cerebro podía generar experiencias tan vívidas y profundas. La curiosidad científica no se detuvo allí. La doctora Carter, decidida a comprender lo que estaba sucediendo dentro del cerebro de Lie, comenzó a realizar su propia serie de experimentos utilizando técnicas avanzadas de neuroimagen. Trató de capturar el momento preciso en el que Lie describió el encuentro con la luz. Fue un viaje que las llevó a ambas a un agujero negro de... La intriga rodeó sus esfuerzos, pero seguían chocando contra muros. No había ondas cerebrales mensurables que explicaran la viveza de la experiencia de Lie. Era como si su mente hubiera trascendido los límites mismos del cuerpo. Una noche, después de una intensa sesión, la doctora Carter no pudo contener sus pensamientos. Lie, dijo con voz temblorosa, estoy tratando de analizar esto desde todos los ángulos, ciencia, psicología, neurobiología, pero sigo llegando a un callejón sin salida. Me estás diciendo cosas que no deberían ser posibles. Me estás diciendo cosas que desafían todo lo que he pasado mi vida estudiando. Lie sonrió suavemente, como si hubiera esperado esa reacción. Tal vez ese sea el punto, doctor. Tal vez no todo pueda explicarse. Tal vez algunas cosas, como el amor, o la fe, o la luz que vi, estén más allá de toda explicación. Pero eso no las hace menos reales. Fue un punto de inflexión en su colaboración. Lie, cuyo viaje se había basado en los misterios de la vida y la muerte, se había convertido en una guía para la doctora Carter, mostrándole que había una profundidad en la experiencia humana que la ciencia por sí sola nunca podría capturar. Por primera vez, la doctora Carter estaba abierta a la posibilidad de que pudiera haber una fuerza mayor en juego, algo que la ciencia aún no había comprendido por completo. Cuanto más exploraban juntas, más claro se volvía que la experiencia de Lie no era solo una historia de un milagroso regreso a la vida. Era un llamado a cuestionarlo todo. A través de sus sesiones, la visión científica del mundo de la doctora Carter comenzó a expandirse. Comenzó a considerar que los misterios de la vida, la muerte y el más allá podrían no ser algo para conquistar o diseccionar, sino para abrazar. La experiencia de Lie había provocado una profunda transformación en ambos. Mientras las estrellas sobre ellos seguían brillando intensamente, Lie sabía que su historia estaba lejos de terminar. Había tocado incontables vidas, pero su verdadero propósito siempre había sido claro, compartir el mensaje de que el amor es la esencia de la vida, la fuerza que une todo. Y mientras tuviera aliento en su cuerpo, continuaría difundiendo ese mensaje, sabiendo que era el mejor regalo que podía ofrecer al mundo. El legado que Lie había construido no estaba solo en su libro o la iniciativa comunitaria que apoyaba. Estaba en los corazones de aquellos a quienes había tocado, las vidas que había cambiado y el amor que había compartido. Al final, eso era todo lo que importaba. Gracias por ver el vídeo. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. ¿Qué piensas de la milagrosa historia de Lie? ¿Crees en la vida después de la muerte o hay otra explicación? Deja tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!